Hola jóvenes, hoy vamos a hablar un poco sobre las normas rectoras de la ley penal colombiana. Vamos a poner esto un poquito más ya. Y digamos que nuestro ordenamiento jurídico tiene una parte dogmática en cuanto a la ley 599 del 2000 se refiere, y esos son los principios. Digamos que son principios positivizados, toda vez que dentro del ordenamiento jurídico colombiano están inmersos ya no solamente como principios, sino también como articulado de la normatividad. En este caso estamos hablando de la ley 599 del 2000. Ya habíamos en una oportunidad anterior hablado de la dignidad humana y habíamos visto que dentro de nuestro Código Penal, ley 599 del 2000, está consagrado el respeto a la dignidad humana. El artículo primero dice de la dignidad humana, y habíamos visto también que la jurisprudencia en sentencia de tutela, la sentencia T 2011 de 211 del 94, hablaba de una, digamos, una definición de lo que es la dignidad humana. Dice así: obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y no solamente como un medio. Esto es un extracto de Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, edición Porrúa Mexicana de 1990, en la página 44. ¿Qué nos interesa conocer? Nos interesa conocer que el articulado de nuestra normatividad penal está integrado a una normatividad internacional. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico tiene normas que han sido expedidas directamente en el Congreso de la República, y también normas que hacen parte de esos acuerdos internacionales o tratados internacionales en los que Colombia ha participado y se ha adherido, y entonces hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a mirar qué es la integración. Dice: las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentran consignadas en la Constitución Política y en los tratados, convenios internacionales ratificados por Colombia harán parte integral de este código. Este artículo segundo nos remite al artículo 93 de la Constitución. La Constitución colombiana es una norma de mayor jerarquía que el Código Penal, pero la Constitución dice ella misma que los tratados internacionales que hacen relación a los derechos humanos y que hayan sido ratificados por el Congreso de la República, entonces deben hacer parte del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir entonces la integración? Dice: tenemos una legislación sustantiva, la ley 599 del 2000, ¿cierto? Tenemos una legislación, digamos, constitucional, una normatividad constitucional, y tenemos tratados internacionales que obligan a Colombia. Que esto quiere decir que cualquier norma contraria a esos tratados no puede considerarse constitucional ni puede ser adherida al ordenamiento jurídico nuestro. Los tratados internacionales de derechos humanos, según el artículo 93, entonces nos dicen que dentro de nuestra Constitución debemos, dentro de nuestra normatividad penal debemos tener la integración como una obligación de carácter internacional. El artículo 93 dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
Entonces, salen legislaciones, en este caso voy a mencionar un acto legislativo del 2001, en artículo primero, que dice: el Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, y consecuentemente ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. Cuando Colombia se estaba adhiriendo al Estatuto de Roma, en ese momento estaba el Ejecutivo colombiano en cabeza del presidente Andrés Pastrana, estaba intentando negociar la paz con las guerrillas, y no era posible, por ejemplo, hacer una negociación si Colombia ya se había adherido a todo el articulado del Estatuto de Roma. Entonces se dejaron unos artículos, entre ellos el genocidio, se dejaron, digamos, en stand-by, se dejaron pendientes, no entraban dentro del acuerdo que Colombia, al cual se estaba adhiriendo, para poder hacer una eventual negociación con las guerrillas, y que esto no interfiriera en cualquier situación que se diese, como un indulto o una situación parecida en la que no hubiese, digamos, una pena por cumplir. Los países como Colombia, que firmaron el Estatuto de Roma, entonces se adhieren a una normatividad internacional que tiene incluso fiscales y jueces, y podrá hacer juzgamientos en los países como Colombia, que se adhirió, cuando el país no tenga el Estado no tenga ni capacidad de juzgar, o no tenga una voluntad política de hacerlo. Los delitos que podrá investigar esta Corte Penal Internacional son aquellos que hayan sido cometidos con posterioridad a la firma del Estatuto de Roma. Entonces, acto legislativo número 2 del 2001, y tiene una adición en cuanto al Estatuto de Roma con respecto de las garantías contenidas en la Constitución, diciendo que solamente tendrá injerencia dentro del ámbito de la materia que este estatuto regule. Hay unas normas internacionales que me gustaría que vieran, son digamos, normas del jus cogens, son normas de obligatorio cumplimiento de las que Colombia no puede sustraerse por estar inmersa dentro de esos acuerdos, y estas son las siguientes. Vamos a pegarle una leidita a algunas y vamos mirando. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en Colombia sería la Ley 74 de 1968. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ese es el Pacto de San José de Costa Rica, que en Colombia entonces se volvió ley en el año 72, mediante la Ley 16 de ese año. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que ese es el protocolo de San Salvador, que se llama así porque fue hecho en este país centroamericano, en su capital, y en Colombia es la Ley 319 de 1996. Hay un principio con relación a la sanción penal. Está en el artículo 3 de la Ley 599 y dice: la imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad
y razonabilidad. Entonces, digamos que esos son los principios que justifican que se dé una pena, que sea necesaria, que sea proporcional a la conducta realizada y que sea razonable. Todo eso dentro del marco de la integración, haciendo atención a los tratados internacionales y haciendo relación a la legislación constitucional. Sobre el principio de la proporcionalidad de la pena, me gustaría que vieran una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es del 2014 y es la 38.242. La magistrada ponente, la doctora María del Rosario González Muñoz. Interesante que le peguen una miradita. Y también hay una jurisprudencia que trata sobre los fines de la pena. Es importante mirar esa jurisprudencia y el radicado es el 33.254, también de la Corte Suprema de Justicia, actuando como tribunal de casación, en las sentencias del 2013. El magistrado ponente, el doctor José Leonidas Bustos Martínez. Me gustaría mencionarles unas sentencias importantes dentro del ordenamiento normativo colombiano y dentro del ordenamiento penal, que acuérdense que si la fuerza de las normas internacionales es mayor dentro de la jerarquía que la misma Constitución y que la ley, pues entonces nosotros tenemos ese apoyo. Los jueces en sus providencias, los fiscales en sus actuaciones judiciales y nosotros como actores judiciales en el caso de los defensores. Tomen nota, en sentencia C-820 del 2006 de la Corte Constitucional, la sentencia C-565 del 93, la sentencia C-430 del 96, la sentencia radicado 15610 de la Corte Suprema de Justicia del año 2001, la sentencia 18.285 de noviembre del 2001, son sentencias que hablan sobre los fines de la pena. La sentencia C-312 del 2002, y ahí van a encontrar entonces elementos que pueden servir dentro de sus alegatos, dentro de su argumentación, en relación con los fines de la pena. La función de la pena, entonces, dice nuestro artículo 4 que será de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. No vamos a discutir eso, pues no es, digamos que es política criminal. Vamos a entender el derecho común deber ser y atendiendo a que la misma Corte Constitucional ha declarado el estado de cosa inconstitucional en las cárceles, pues digamos que las funciones de la pena en un momento dado no pasan de ser más que un deseo o una buena voluntad o un poquitico de doctrina plasmada en códigos, pero que ese elemento, por ejemplo, de resocializar, sabemos que en las cárceles hay escuelas, pero no propiamente de resocialización, aunque también hay un trabajo importante que hacen algunas ONG y algunos grupos que participan digamos, a veces en la oración, a veces con la
con la música, digamos, reuniones lúdicas, enseñan a tejer, enseñan artesanías, y eso puede servir como un elemento de resocialización. El Estado colombiano no tiene unas políticas públicas que nos determinen unos lineamientos para que se cumpla esa función de la pena. También habla de la función de las medidas de seguridad, que es protección, curación, tutela y rehabilitación. Estamos hablando entonces de personas que están inmersas en una situación, digamos, psicológica o una situación que requiere un tratamiento como una medida de seguridad, y en un hospital o en un centro de rehabilitación mental. El principio de legalidad pues está consagrado también en el ordenamiento jurídico constitucional, está consagrado en el artículo 6 que dice de la Constitución, dice los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, hay una normatividad que es para todos y hay una normatividad que hace relación a las funciones de los funcionarios públicos. El artículo 6 dice así: nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Esto es, nullum crimen sine lege previa. Estricta y cierta, o sea, una norma conocida previa a la comisión de esa conducta, que ya sanciona esa conducta, y por lo tanto nadie podrá ser juzgado sino con, digamos, con relación o conforme a esas leyes ya existentes previamente, con la observancia de la plenitud de todas las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. Ojo, vamos a explicar que en Colombia hay un principio que se llama favorabilidad. Ese principio de favorabilidad en materia sustancial se puede aplicar en casos que convengan al reo. Por ejemplo, si una persona comete un delito bajo la vigencia de una ley y cuando lo están juzgando hay una nueva ley que para ese delito da una pena menor, entonces deberá aplicarse esa situación de menor punibilidad. Ojo, que eso no cabe en materia procedimental. En materia procesal ocurre que la persona debe ser juzgada bajo el imperio de la ley que estaba vigente al momento de la comisión de la conducta. Vale decir que en Colombia tenemos dos normatividades procedimentales penales vigentes. Una es la Ley 600 del 2000. Esa Ley 600 del 2000 tiene unas características muy propias. El fiscal hacía la investigación supuestamente integral, lo favorable y lo desfavorable, pero también valoraba su investigación y determinaba si le había quedado bien hecha o no, y con base en eso determina, porque todavía existe esa ley, determina si hay o no necesidad de imponer una medida de aseguramiento. La defensa no hacía más que pedirle al fiscal que investigara esto o aquello, pero no podía hacer una investigación como se hace hoy en la ley 906 del 2004, en el que la defensa tiene la capacidad, la potestad y la obligación también de recolectar elementos materiales probatorios para ir a una eventual
ir a un eventual juicio en el que se presentan dos partes, digamos, entre comillas, iguales, que son la fiscalía y la defensa. Digo entre comillas porque a veces la defensa no tiene con qué pagar un perito, la fiscalía lo tiene, podemos acudir a los peritos de la fiscalía, pero ya sabemos que con el cúmulo de trabajo de los peritos, pues el trabajo investigativo de la defensa corre con el presupuesto de la defensa, con el patrimonio de la defensa. Entonces, entre comillas, pues digamos que es igual, pero es una pelea argumentativa y probatoria. Dame la prueba y te daré el derecho, es lo que dice entonces nuestro ordenamiento. Las pruebas se llaman pruebas cuando ya van cuando son evacuadas dentro del juicio. Antes se llaman elementos materiales probatorios. Ya vimos entonces que nadie podrá ser juzgado sino con una ley preexistente, y miren lo que dice esto acá en el artículo 6 de la legalidad. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. La analogía solo se aplicará en materias permisivas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos hacer una analogía en materia penal, tenemos que hacerla en lo que los juristas romanos llamaban en bonam parte. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se atenderá a los elementos favorables para hacer una interpretación. No se podrá entonces extender desfavorablemente o aumentar la interpretación de una norma si ésta perjudica los intereses de quien está encartado ante la justicia. El artículo 28 nos dice entonces de la Constitución Nacional, la Constitución Política nuestra, el artículo 28 dice que toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional aparece esa, digamos, esa obligación de que las capturas, exceptuando la flagrancia, sean con orden previa de un juez, que es un juez de control de garantías. El fiscal va donde el juez de control de garantías, pide una cita para hacerle una solicitud, y la solicitud es entonces allanar un lugar, revisar un lugar, interceptar una línea telefónica, que ordene una captura, y eso tiene que hacerse entonces por parte de un juez que llamamos de control de garantías. Dice aquí, en el artículo 28, al final, dice: la persona detenida previamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas o medidas de seguridad imprescriptibles. O sea que todas las penas prescriben y no habrá prisión por deudas. Una cosa sería la estafa o el hurto, y ya no sería por deuda, sino pues hay un patrimonio y queda una deuda, pero es por un delito. Pero sí me interesa que miremos que el juez debe poner a la persona dentro de las 36 horas. Eso quiere decir que tiene hasta 36 horas, pero ojo, los fiscales no pueden dejar a una persona detenida injustificadamente durante 35 horas o 35 horas y 59 minutos y llevarlo al juez y pensar que no se están violando garantías constitucionales. Se está violando la dignidad de esa persona y pasadas 36 horas habrá que darle libertad. Eso se parece al principio que llamamos habeas corpus. El habeas corpus lo que dice es que en 36 horas, si la persona no ha sido llevada ante un juez
o es privada de la libertad de manera injusta, deberá ser liberado. Pero no solamente el que acaba de ser detenido. ¿Qué tal una persona que ya pagó el tiempo de condena y no lo quieren liberar porque es un tipo muy peligroso? Entonces ya podría interponer un habeas corpus, está dentro de la normatividad internacional y aparece también dentro de los, digamos, el ordenamiento jurídico nuestro. Ya miraremos. Hay unos estados que se llaman estados de excepción. En ellos se acostumbraba a expedir normatividad transitoria en la que se violaban derechos internacionales. Muy importante que miren la ley 74 del 68. Este es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sobre el principio de legalidad y de retroactividad de la ley, que dice más o menos que en el artículo 9 de esta ley 16 del 72 o esta Convención Americana de Derechos Humanos, dice, más o menos nos dice así: nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Ojo, si la norma pone una ley en la que sale una pena más benigna o más leve por la comisión de ese delito, entonces se hará la respectiva rebaja. Pero si supongamos que la ley aumenta y ya ha sido condenado, entonces no se podrá hacer ese aumento, porque en ese caso solamente aplicará el principio de favorabilidad. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano encontramos en el artículo 29 de la Constitución que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputan. Pueden mirar entonces esa normatividad. Está también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14 y el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Este hace relación a el principio de legalidad. No puede el juez volverse legislador. No puede el juez crear una tercera norma. Si ya existe una norma, el juez está en la obligación de dar aplicación a esa norma o dar interpretación en un momento dado a esa norma y apoyarse en jurisprudencia y apoyarse digamos, en los tratados internacionales y la Constitución, además de la ley. Dice, no es ilícito al juez crear una tercera norma, perdón, no es lícito al juez crear una tercera norma en aras de la favorabilidad. Esta es una sentencia de casación del año 81, Darío Velázquez Gaviria, el magistrado ponente, y dice, la norma penal más favorable debe ser aplicable en preferencia aunque sea posterior. O sea, ahí se da la retroactividad de la ley. A contrario sensu, si la más favorable es la anterior, es aquella la que rige el caso. Eso entonces acudiríamos a lo que se llama la ultraactividad de la norma. Artículo 26 de la Constitución Nacional y 6º del Código Penal. Esa aplicación, dice C, esa aplicación debe ser integral, esto es, en todo lo que se relacione con el evento jurídico que se está resolviendo, sin que sea permitido tomar de cada una de las normas en comparación lo que favorece y desechar lo que perjudica, pues ello equivaldría a crear una especie de tercera norma. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede entonces, dentro del principio de favorabilidad, si va a coger dos normas y las normas tienen a partes que favorecen y que desfavorecen, coger las dos partes favorables de esas dos normas, porque entonces crearía una norma
nueva y el juez no es legislador. El juez puede interpretar, el juez tiene criterios auxiliares, la misma Constitución se los da, la equidad, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho son criterios auxiliares de la actividad del juez. Eso para sus providencias y en ellas se apoya. Ya sabemos que la doctrina es lo que dicen los sabios del derecho, filósofos del derecho, investigadores del derecho, sociólogos del derecho, y la jurisprudencia son decisiones de nuestras altas cortes. Los tratados internacionales entonces obligan a Colombia y dentro de ese articulado internacional está la Ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y dice lo mismo que dice nuestro artículo 26, nuestro artículo séptimo. El artículo séptimo del ordenamiento penal sustantivo dice: igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito en relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la Constitución colombiana. Cuando hablamos del artículo 13 nos estamos haciendo referencia a las normas rectoras y a la fuerza normativa de ellas. En el artículo 13 de la Constitución Nacional se trata también entonces de la igualdad y dice que todas las personas nacen libres ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Ese Pacto Internacional de Derechos Humanos, entonces en el artículo 3 y también en el artículo 26, lo mismo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 24 es la igualdad de las partes ante la ley. Hay un artículo dentro de la principialística de la ley 599 del 2000 y es la prohibición de doble incriminación. A nadie se le podrá imputar, es el artículo 8, más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en instrumentos internacionales. Entonces, este es un principio que lo conocemos como el non bis in idem y está inmerso dentro de los tratados internacionales que reconocen esa garantía mínima fundamental y entonces no se le podrá endilgar por una misma conducta dos penas. No se podrá juzgar a una persona dos veces por una misma conducta. Hay una tutela del contenido del principio del non bis in idem que me gustaría que leyéramos un poquito, y la sentencia es la T-866 del 2013. El magistrado ponente es el doctor Alberto Rojas Ríos. Vamos a leer un poquitico sobre el contenido de este principio. Del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política, se sigue también el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, o principio del non bis in idem. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, este principio implica la prohibición de, dice, primero, investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un delito por el cual ya había sido juzgada en un proceso penal anterior terminado. Investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un hecho por el cual ya había sido absuelta por una sentencia en firme. Tercero, penar a una persona por un hecho por el cual ya había sido penada por una sentencia en firme y agravar la pena imponible a un comportamiento delictivo en virtud de una circunstancia que ya fue tenida en cuenta como elemento constitutivo. Esta es una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia de tutela T-866 del 2013.
El artículo 9 nos habla de la conducta punible. Bueno, con respecto a la anterior, me gustaría que vieran la sentencia C-521 del 2009, hace relación a la prohibición de doble incriminación. Esta información ustedes la pueden tener en cualquier momento, les puede servir para unos alegatos, para presentar un sustento digamos, en una providencia. No sé, esto es un elemento que hay que tenerlo muy presente, y si conocen la principialística, tienen más elementos argumentativos que quien no la conoce. Entonces vamos a mirar la conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica. ¿Qué quiere decir típica? ¿Qué quiere decir que sea típica? Que la conducta esté plasmada dentro de la normatividad penal de una manera inequívoca y traiga la hipótesis conductual y la consecuencia jurídica o la sanción. Antijurídica, que vaya entonces, que sea injusta, que vaya contra el derecho, que vaya en contravía, y culpable, porque hay ocasiones en que la conducta es típica y antijurídica, pero no está, por ejemplo, el elemento subjetivo del dolo, o hay una causal de justificación, y entonces ya no habría culpabilidad. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, en la responsabilidad objetiva, en el cual, si bien hay un nexo causal, entendido como causa-efecto, pues no hay una relación de finalidad de la conducta que resultante en un momento determinado. Está proscrita entonces la responsabilidad objetiva. Dice, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que el nexo causal per se no es suficiente para que se dé una imputación jurídica o un señalamiento jurídico, toda vez que la causalidad no trae el elemento volitivo, y no sería justo entonces que una persona pagase por una situación en la que realmente no está comprometida su intención y su voluntad. Hay una jurisprudencia sobre la imputación jurídica del resultado, y es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia actuando como Tribunal de Casación, y es la sentencia 16.636 del magistrado ponente Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Interesante que le peguen una miradita. Luego entonces habla de la tipicidad, y la ley define entonces que la tipicidad es lo siguiente: la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política o en la ley, o sea, el deber de omisión. El deber de actuar, digamos, en los delitos donde se castiga la omisión. Sobre este tema hay una jurisprudencia que me gustaría que miraran, y es la sentencia 29.655 del 2009 del magistrado ponente Yesid Ramírez. La antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. El pacto, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que es la ley 16 del 72, trata sobre los deberes y los derechos en el artículo
32 habla sobre esa correlación de deberes y derechos. La culpabilidad está tipificada en el artículo 12 y dice que solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Ya lo habíamos mencionado. Con respecto a al territorio, digamos, a ver, ustedes ya vieron en constitucional o teoría general del Estado, ustedes ya vieron que el territorio no solamente es la zona continental, que también está el suelo y el subsuelo del lecho marino, el mar territorial, la zona contigua, la zona territorial, el mar territorial, y también está el aire, digamos, el espectro electromagnético y la zona geoestacionaria, digamos que va más allá entonces del simple territorio continental o de las islas. Sobre el territorio, digamos que el último lugar donde se empiezan a contar las 12 millas del mar territorial empiezan a contarse desde el último callo que esté habitado, 12 millas náuticas. Esa es la medida entonces, y hablamos de que el territorio también incluye las embajadas y las naves o aeronaves que tengan la bandera colombiana, hacen parte del territorio colombiano y digamos es una ficción jurídica. ¿Qué dice el artículo 14 de la territorialidad? A ver, la ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional. La conducta punible se considera realizada, primero, en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción. Segundo, en el lugar donde debió realizarse la acción omitida. Tercero, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. Con respecto a la soberanía, podemos mirar la Constitución Nacional en el artículo 9, que dice que pues, las relaciones que tenemos con otros estados se centran en la soberanía nacional, en el respeto que tienen los pueblos a autodeterminarse y en los principios y tratados internacionales en los que Colombia está inmerso de acuerdo a la firma del Ejecutivo, del presidente de la República y la ratificación por parte del Congreso. La ley cuarta del 2013, en el artículo 57, trata sobre la obligatoriedad de las leyes. El territorio colombiano ya dijimos que es, podemos buscarlo en la Constitución colombiana en el artículo 101, ahí nos aparecen los límites establecidos por tratados internacionales aprobados por el Congreso y cuáles son entonces, señalando específicamente el territorio continental, el archipiélago, los archipiélagos, y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. Entonces, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, que son 200 millas, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético y el espacio donde actúa de conformidad con el derecho internacional y con las leyes colombianas a falta de normatividad internacional. El espectro electromagnético es, digamos, por donde ruedan las ondas de radio y de televisión, y la zona geoestacionaria es esa zona en la que nosotros giramos rotando y trasladándonos alrededor del Sol, y tenemos entonces alrededor de nosotros girando de la misma manera una zona que es utilizada para los satélites.
la soberanía, digamos, de los países que no tienen satélites, pues queda en entredicho, toda vez que no tenemos forma de oponernos o de poner a girar en esa órbita un satélite propio. Hay territorialidad por extensión, ya lo habíamos mencionado. Digamos que las naves, las aeronaves y las embajadas también. Hay un principio que se llama el de extraterritorialidad, y en ese principio, que ya también está consagrado dentro de nuestra normatividad, se dan unos numerales y hablan sobre la ley penal colombiana y dónde se aplicará. Cuando hay una sentencia extranjera por un hecho que ya es cosa juzgada y se cumplió la sentencia extranjera, no podrá juzgarse en Colombia por ese mismo hecho. Es decir, quiere decir que la sentencia absolutoria o condenatoria pronunciada en el extranjero tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales. Entonces, no se violaría el non bis in idem en caso de que una sentencia extranjera se aplicara también en Colombia. Vamos a hablar un poquitico sobre la extradición, y digamos que está consagrada en el artículo 18 y se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados internacionales, y podrá concederse a nacionales que hayan cometido delitos en el exterior, siempre y cuando sean esos delitos que no sean políticos y que en Colombia sea también un delito. No procederá a la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del acto legislativo 01 de 1997. Resulta que en 1997 se expidió un acto legislativo, y en ese acto dice que los delitos cometidos por colombianos con anterioridad a esa normatividad o ese acto legislativo no podrá entonces entregarse en extradición. ¿Cómo funciona la extradición? El país que lo pide tiene que mandar lo que se llama un indictment y explicar en él someramente cuáles son las circunstancias delictuales en las que está inmersa esa persona. El lugar donde ocurrió el hecho, someramente los elementos fácticos, el nombre, o sea, la plena identificación de la persona, y pare de contar. Y el país que lo recibe, por ejemplo Colombia, solo se fijará en eso, no si la persona es culpable o inocente. Eso no se discute en el país que recibe entonces la solicitud. El país que la pide dice meramente cuáles son las circunstancias y no tiene que anexar elementos materiales probatorios ni testimonios de los testigos que tenga para presentar en juicio. Simplemente la identificación de la persona, que el delito por el cual se esté pidiendo en extradición sea también delito en la legislación colombiana, que no sea por delitos políticos. Y ojo, la persona extraditada no podrá ser condenada a una pena mayor a la que esté determinada en el tipo penal que sea conducta en Colombia. Es decir, si la conducta da en el ordenamiento jurídico del país que lo pide para una pena de muerte, no se podrá entonces imponer esa pena de muerte, sino la pena máxima que en Colombia se imponga para esa conducta penal o ese delito. Cuando las personas son capturadas con fines de extradición, pues pasa un tiempo, porque primero entonces va a la Corte Suprema de Justicia, que tiene una sala
relacionada con la extradición, y en esa sala entonces determinan que es procedente extraditarlo y pasa al presidente de la República, quien es el que al final del cuento o del asunto va a determinar si es procedente extraditar a esa persona o no. Entonces deben ocurrir esas instancias, y el tiempo que pase la persona detenida se tendrá en cuenta y el abogado tendrá que hacerlo valer y mostrarlo así, eh, con informe de la fecha de captura y el tiempo que estuvo en prisión, y eso se le descontará de la pena a cumplir en el país que lo está solicitando. Digamos que las conductas punibles se dividen en delitos y contravenciones. Bueno, no quiero dejar, digamos, empezado el artículo que hace relación a la extradición. Me gustaría que miraran el artículo 35 de la Constitución, modificado por acto legislativo número 1 del 97, en el artículo primero. Y me gustaría que miraran el artículo 36, porque hace relación al asilo. Me gustaría también que miraran la sentencia T-919 sobre el principio de doble incriminación. Sobre los delitos políticos también hay una característica, y digamos que si se hace una comparación entre el delito común y el delito político, digamos que en el delito común se hace por motivos innobles, y en el segundo caso son móviles que hacen relación al interés común, a intentar un replanteamiento económico, político, y digamos que matar no es un delito político. ¿Cuáles son las características del delito político? Primero, atacar a una organización política del Estado. Segundo, que se ejecute buscando trascendencia social o impacto político. Tercero, que se realice en nombre y representación de un grupo social. Que sea inspirado en principios filosóficos y políticos determinados, y que se cometa con fines reales o presuntos, digamos, de reivindicaciones sociopolíticas. Considero que ningún delito contra la integridad de las personas o de los bienes, ni el homicidio, ni el genocidio, ni el feminicidio, ni la violación, ni el secuestro, hacen relación a delitos políticos. En Colombia metieron ese cuento y nos lo hemos tragado, pero la comunidad internacional, digamos que tiene mecanismos para, digamos, castigar esos delitos que entre comillas se llaman políticos, pero no lo son. Cuando una persona es solicitada por su ideología o su filosofía, el Estado colombiano no la va a entregar en razón de ello. Si es por su pensamiento económico o social, pues tampoco lo va a entregar, pero si eso involucra ya actos contra la integridad personal o contra los bienes
de las personas o de la nación, entonces yo creo que ya se pierde ese sentido, digamos, de política, si se tiene en cuenta que lo que queremos con esa política es mejorar y que es una, digamos, una razón altruista la que tenemos para ello. Una vez dijo un magistrado de la Corte Constitucional que las muertes de las FARC eran menos graves que las de la delincuencia común. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo considero que la integridad y la integridad personal y la vida son un bien sagrado y que es muy poquito lo que uno vive para todo el tiempo que va a estar muerto. Entonces no podemos justificar la pérdida de una vida por un ideal. Otra cosa es un estado de necesidad o una legítima defensa. Espero que les haya gustado, les haya servido o les sirva en el futuro este video. Feliz tarde y ya saben, a cuidarnos mucho. Un abrazo.